en lo de esta noche. Le dije a mi esposa, voy a ir a compartir la palabra en la iglesia del Pastor Henry. Y ella quedó en la iglesia y yo vine para la iglesia. Y fíjense, la palabra de Dios dice que la palabra, valga la redundancia, que en su conjunto toda ella ha sido inspirada por Dios, totalmente. Y dice que es útil para instruir, primero, para instruir. Después dice que es útil para edificar, ¿no? Y sobre eso, también añade, dice que la palabra en ocasiones es útil para exhortar. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser exhortados? Amén. Muy bien, pero no los voy a exhortar esta noche. Y la palabra también es útil para consolar. ¿Sí? Para consolar. Y el Señor me dijo que yo les traiga una palabra de consolación esta noche. De consolación. Porque debe haber alguno entre ustedes que necesita ser consolado. Deben estar pasando circunstancias diversas. Y de seguro necesitan ser consolados. ¿Sí? Y yo les pregunto, porque de lo que voy a hablar hoy día tiene 3 parámetros, 3 puntos. Voy a procurar ser sintético, no tan complicado, y voy a compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón, como dijo la hermana, para ustedes, es para ustedes, ¿verdad? Que son el pueblo de Dios. Y esto está fijando 3 puntos. Lo primero que está en mi mente, en mi corazón respecto a esta palabra, es la imagen del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido puestos en esta tierra y Dios, con su amor tan grande, ha venido para salvarnos. ¿Cuántos han sido salvados por el Señor Jesús? Amén. Levanten la mano los que han sido salvados. Que han hecho una oración y se han entregado, según Romanos capítulo 10. Y fíjense que la hermana leyó eso, Romanos capítulo 10. Si esta palabra está en tu boca y cerca de tu corazón, dice que si tú confesares con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Alguien aquí nunca hizo esa oración? Pregunto. Es decir, nunca oró para entregarle su vida al Señor, o está solamente de visita. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿No? Paso el escáner. No hay nadie. Todos son creyentes, ¿correcto? ¿Todos son hijos de Dios? ¿Todas son hijas de Dios? Entonces ustedes son salvos, nacieron de nuevo, son nuevas criaturas. Ok, eso es lo primero. Y la Biblia dice que desde el día que ustedes se entregaron al Señor, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice: estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro que el que comenzó la buena obra. ¿Cuándo comenzó la buena obra? Cuando ustedes se entregaron al Señor Jesús. Y dice, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. El verbo en griego habla de terminar, en lugar de perfeccionar. Dice, lo va a terminar un día. Y eso va a ser el día en que el Señor Jesús venga por usted. O si usted se muere físicamente, pues ese día el Señor habrá terminado la obra. Y la Biblia dice que el Señor está trabajando, ahí se refiere al Espíritu Santo, está trabajando para que usted llegue a ser a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. ¿Me han oído? Amén. El Señor tiene un plan para usted, y el plan es
que usted llegue a ser a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Tienes hijos? ¿El rey? Está todavía, está en la barriguita de tu Señor. Cuando una persona, pues yo le preguntaba a Henry, porque si tuviera hijos, miren, cuando nazca el hijo de Henry, o cuando nace el hijo de cualquiera de ustedes, y pues nace y uno dice, wow, es parecido a su papá, es igualito a su papá. Aunque yo no sé cómo sacan eso. Yo he ido a una sala de neonatos, mi hermana es médico, ella trabaja con los recién nacidos, con los que apenas acaban de nacer. Ella está en la sala de operaciones, cuando nacen los bebés ella los recibe y los baña, no sé qué hace el proceso ahí, y después los trae a las mamás. Eso hace mi hermana. Entonces alguna vez yo he ido al hospital a verla y para conversar de algo, y me hace pasar, y yo veo por allí, ahí está un vidrio muy grande, y ahí están las cunitas o las incubadoras, ¿verdad? Y veo cantidad de niños ahí. Y ahí se acercan los papás y están agarrando ahí por el vidrio. Ay, dice, mira, tiene mis ojos. Y la mamá dice, ah, sí, tiene tus pestañas. Y yo veo a los condenados, todos son iguales. ¿Cierto? Ustedes ven cómo nacen los ratoncitos, peladitos, ¿verdad? Blanquitos. Yo he visto una vez a unos pericotes condenados, se habían metido por ahí y salgamos, encontraron un nido y todos ahí. Entonces, por lo menos a mí los niños me parecen iguales todos, pero algunos son detallistas y dicen, wow, mire, tiene los ojos del papá, tiene la nariz de la mamá, en fin. Cuando uno va creciendo, el parecido se hace mucho más evidente, ¿sí? Entonces los hijos tienen, en algunos casos, rasgos muy marcados, tanto del padre o de la madre. Más allá de eso, se parecen en el carácter, en las emociones, etc. Y miren, hermanos, nosotros podemos ser parecidos a nuestros papás. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios no son parecidos a Dios Padre. Los hijos de Dios son la imagen de Dios. Eso es cuando tú vas a un espejo y te miras y tú dices, ese que está ahí soy yo. ¿Cierto? Eso es la imagen tuya. Es el reflejo tuyo. Y qué bueno que nosotros no somos parecidos a Dios. La Biblia dice que somos la imagen y la semejanza de Dios. Es un misterio. Es un misterio. Porque alguien podría decir, seguro que Dios es como yo, tan simpático, no creo que sea parecido a Wilder Casa. Ya está viejo ese todo pelado, ya no tiene ni pelo. Yo diría, no, yo no creo que Dios sea tan feo como Wilder. Debe ser como yo, y la gente digo yo. Pero no, miren, está hablando de una imagen espiritual. Está hablando de una imagen, de una semejanza espiritual. Y dice que nosotros somos la misma imagen de Dios. Solo que en alguna parte de nuestra vida eso fue degenerado, fue deteriorado. Por eso cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo comienza un trabajo, es un proceso, por medio del cual Él comienza a trabajar día tras día, semana tras semana, año tras año de nuestra vida. Comienza a trabajar para devolvernos a la imagen de Cristo. Qué impresionante es eso, ¿verdad? Qué bendición es eso. ¿Sí? Así que lo primero de lo cual les hablo esta noche es que nosotros somos la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios Jesucristo. Y si se ha deteriorado, como que se ha deteriorado, por los problemas, las dificultades, las enfermedades, los pecados, etc., entonces el Espíritu Santo está trabajando para devolvernos a esa posición y llegar a ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es lo primero. Le digo los puntos y luego los voy a unir. Segundo, esta palabra tiene que ver con los problemas.
Y yo les pregunto, ¿cuántos tienen problemas? ¿Cuántos aquí tienen problemas? Aparte de mí, ¿quién tiene problemas? 1, 2, 3. En esta fila 3. Acá, ¿cuántos tienen problemas? No, nadie. ¿Quién tiene problemas? Unas cuantas, hermanos. Miren, viene un muchacho y nos cruzamos por ahí. Y entonces le digo, ¿cómo estás? Bien, me dice, pastor. Bien, así como ustedes dicen, bendecido, prosperando en vida. Espero que eso no sea un cliché, ¿no? Estoy bien, súper bien. ¡Wow! Entonces, cuando me dice yo estoy bien, súper bien, yo digo, debe estar reventando en problemas. Por eso, lo que les voy a hablar parece antilógico. Pero la Biblia dice que el cristiano que realmente está bien, está en la voluntad de Dios, tiene problemas, muchos problemas. Así que vuelvan a revisar eso de bendecido, prosperado, porque eso, como parte de la teología de la prosperidad, no es tan bueno. Porque la palabra de Dios dice que tú tienes que pasar muchos problemas, muchas tribulaciones. Y entonces le digo, cuéntame, ¿cómo es eso? Pastores, estoy bien, sanito, físicamente estoy bien. Yo digo, qué bendición. Ni un problema. No debo a nadie, no me debe. Mi billetera está cargada, me dice, estoy bien. ¿Ah? Y tenía su novia, y con la flaca estamos bien, súper bien. Chévere, no me duele nada, no tengo problemas con nadie, estoy en paz con todos. Entonces, antes que siga la perorata espiritual, ¿cómo está tu vida íntima con Dios? Me dijo, sí, pero bien, más o menos. Y entonces pueden seguir las preguntas. Y se las hago a usted también. ¿Cómo estuvo tu oración esta mañana? Hoy no oré. Pero estoy bien. Entonces yo no entiendo a un creyente que no ore y está bien. Y sobre eso dije, hace como un mes que no te veo. Sí, pero estoy bien. Tampoco entiendo a un creyente que no viene a la iglesia y está bien. Porque entonces el autor de Hebreo, el apóstol Pablo, se equivocó cuando el Señor le hizo poner, no hagas como aquellos que tienen por costumbre no congregar. ¿Aló? Miren, a los que no vienen mucho a la iglesia, a esos sí los agarro a palos, pero la palabra de Dios dice que tienes que venir a congregar. Ahora sí ya no está bendecido y en victoria. ¿Ah? Hay hermanos que no congregan y dicen que están bien. Entonces Dios se equivocó, tú sí tienes razón. ¿Sí me dejo entender? Tienes que congregar. Tienes que vivir en integridad. Tienes que estar sirviendo a Dios. Y si tuviera que hablarles como pastor, pues entonces tienes que ser fiel. Tienes que estar sujeto a tus líderes. Tienes que respetar al pastor. Tienes que estar cumpliendo tu mayordomía. Yo tengo una fórmula para saber, por ejemplo, quién diezma y quién no diezma. Hay algunos que meten en el sobre diezmos 10 soles al mes. Yo digo, esto es un milagro. Es la primera vez que yo veo que aquí en Perú alguien vive con 100 soles al mes. Es impresionante, eso es un milagro. Pero los que realmente diezman son los que ponen más o menos. Un ejemplo, 121.40. Digo, este está diezmando. Este está diezmando. Entonces, cuando quebramos principios, no podemos decir que estamos bien. Aunque la hermana te haga repetir eso, no estás bien, sé honesto. ¿Aló? Ay, alguien por ahí está protestando diciendo, pero usted no dijo que nos iba a traer un mensaje consolador. Sí, pues te voy a consolar, no te preocupes, te voy a paliar, después te voy a consolar. Se le a ver.
pero sí es un mensaje de consolación. ¿Ah? Entonces, el segundo punto tiene que ver con eso, con las pruebas, con las tribulaciones, con las dificultades. ¿Okay? Y lo tercero tiene que ver con el nexo que hay entre ambas cosas. Por favor, vean su Biblia. Vamos a ver la palabra. No quiero que sean mis palabras solamente, quiero que sea lo que el Señor nos dice en su palabra. Fíjense, hermanos, y qué bueno, mire, me llamó la atención que la hermana leyó en Romanos, y de lo que les voy a hablar esta noche en su mayoría está en la carta a los Romanos, capítulo 5, 8 y 10. En Romanos capítulo 5, versículo 3, Romanos capítulo 5, versículo número 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fuerte diga, en las tribulaciones, ¿sabe qué son? Son dificultades, son problemas, son pruebas. Sabiendo, dice, que la tribulación produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia, ¿qué produce? Prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta palabra lo que nos está diciendo es que en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, de una cristiana, es necesario que haya tribulaciones. Miren, hermanos, si un creyente no pasa por tribulaciones, no puede ser llevado a la imagen de Cristo. Es necesario, así en mayúsculas, subrayado, es necesario que usted pase tribulaciones. ¿Me dejo entender? Lo que Pablo está escribiendo aquí a los hermanos de Roma es, hermanos, es necesario que ustedes sean probados. En otra parte, en otra carta, en la carta a los Hebreos también habla de eso. El apóstol Pedro también habla de eso. Él dice, nuestra fe, como el oro, es necesario que sea probada. ¿Sí entiende? Y Pablo en la segunda carta que les escribió a los Corintios, en el capítulo 4, también viene a decir eso, el apóstol Pablo, el hermano Pablo. Él dice, miren, dice, yo hasta en 3 ocasiones le he pedido al Señor que quite de mí un problema que tengo, un aguijón que tengo en mi carne, una enfermedad. Dicen los eruditos, los comentaristas bíblicos dicen que el apóstol Pablo tenía, al parecer, un problema con uno de los ojos. Estaba ciego prácticamente de un ojo. Y también tenía un problema en una pierna. Él renqueaba cuando caminaba. Sin embargo, era un misionero, un evangelista incansable. Y Pablo dice, miren, yo hasta en 3 ocasiones, cuando dice 3 ocasiones no son 3 oraciones, no es que en 3 veces que oró le dijo, Señor, por favor, sáname. No. Cuando él habla de las 3 ocasiones, probablemente fueron 3 serias que él se metió, probablemente como algunos de ustedes, como hay personas así que se meten en ayuno, dice, yo tengo un asunto con el Señor, me voy a poner en ayuno. Entonces Pablo se metió en 3 ocasiones, se encerró con el Señor para pedirle que lo sanara. Y le dijo, Señor, quítame esta opresión, sáname. Y escribe en la segunda carta que el Señor le contestó y le dijo, Pablo, yo voy a añadir mi énfasis, no te voy a sanar, dijo el Señor. Algún teólogo por ahí dirá,
pero ¿cómo es eso? ¿Acaso la voluntad del Señor es que estemos enfermos? Y yo le respondo, no, no es la voluntad del Señor que estemos enfermos. Dios quiere que estemos sanos. Pero hay propósitos de Dios que no se pueden entender, hermanos. Hay un libro que se intitula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Se los recomiendo. Les va a ayudar. Aquellos que están deliberando con Dios y dicen, yo no entiendo la vida cristiana, sería bueno si consiguen ese pequeño librito. Les va a ayudar. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Aunque hubiese sido bueno cambiar el título, yo más bien pondría cuando lo que Dios permite no tiene sentido, porque Dios necesariamente no es el que hace las cosas malas para ti. Y hermanos, Pablo le pidió y el Señor le dijo, no le sanó, pero sí le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo preguntaría, ¿por qué, Señor? Y el Señor le contestó y le dijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando parece que estás débil, en realidad eres fuerte. ¿Aló? Amén. Por eso en otra parte de las Escrituras dice, diga el débil, fuerte soy. Y el que tiene las manos caídas, levanta. Y el que tiene las rodillas paralizadas, afírmelas, para que el Señor lo bendiga y lo fortalezca. No estoy haciendo una apología, no estoy predicando de la teología del dolor y del sufrimiento. Estoy queriendo que entienda que los problemas que usted está pasando son cosas que Dios lo tiene dentro de su voluntad y lo está permitiendo por alguna razón, y es que Dios tiene un propósito con usted, hermano. ¿Sí me dejo entender? ¿Cuántos tienen deudas? ¿Cuántos tienen deudas? Ajá. No se preocupe, yo no voy a levantar ofrendas ni nada así. Esas iglesias que sacan plata a la gente, que bendecido y no sé cuánto, y después, como decía alguien, te abrazan, te dicen bendecir, y cuando no te vas a estar. Esos pactos medio raros, tampoco, yo no creo en eso, no es bíblico. No. Pero hay gente que tiene deudas. Aunque la Biblia dice, yo te voy a bendecir de manera que nunca vas a pedir prestado. No vas a deber a nadie. Pero alguien preguntará, ¿y por qué tenemos deudas? ¿Por qué algunos tenemos deudas? ¿Por qué algunos estamos con problemas financieros? Si yo le tuviera que contestar, le diría, para comenzar, por tu propia culpa. Porque las deudas las generaste tú, no le eches la culpa a Dios. Dios no se endeudó por ti. Es que ahora, como toda la tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado, la modernidad ha avanzado y todo lo demás, ahora ya no es necesario que usted cargue dinero físico en sus bolsillos. Hay unas tarjetitas de plástico, ¿verdad? Esas benditas tarjetitas son con las que tú te has enredado y por eso tienes deudas. ¿Aló? Pero no es pecado tener deudas. Solo quisiera decirte esta noche, hermana, que tengas la sabiduría para entender eso de parte de Dios. Pero hay mucha gente que tiene deudas. Cuando David estaba huyendo de Saúl antes de comenzar su restauración, también se fue a las montañas, se metió a una cueva, y en esa cueva, que se llamaba Adulam, dice que los primeros que llegaron fueron todos los que estaban endeudados, pobres, desventurados, miserables, amargados, etc. Pues si no, habría que cambiar, ¿verdad? En lugar de palabra viva, poner iglesia Adulam. ¿No es cierto? Pero algunos que dicen, es que yo estoy endeudado y estoy como en la cueva de Adulam. Pero acuérdense que la cueva de Adulam solamente fue una parte del proceso en la vida de David. Toda la vida tú no vas a pensar estar así. No. Si usted está pasando sus problemas es porque usted algo ha manejado mal, así que arrepiéntase. ¿Aló? Amén. Yo también uso esas tarjetitas de plástico, que tienes que tener sabiduría. Si no, en lugar de levantar ofrenda, pongamos una canasta y devuelvan todas las tarjetitas de plástico, las cortamos aquí. Y mañana vaya al banco y diga, se me perdió, y listo, ya eres liberado. Y de ahí comienza a pagar, nada más. ¿Cuántos tienen o están pasando procesos de enfermedad?
¿O tienen familiares que están enfermos? ¿Cuántos? Algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos tienen problemas judiciales? No levanto la mano, qué vergüenza. Miren, a la iglesia allá, generalmente llega la gente que tiene problemas. Yo primero renegaba y decía, Dios mío, pura gente con problemas. Yo sé que en muchas iglesias, por ejemplo, los pastores no quieren tener problemas. Y por eso les dije que era un mensaje de consolación. Yo soy honesto al decirles esto. Hay muchos lugares donde no reciben, por ejemplo, a la gente que ha caído en algún pecado. Muchachas que han salido embarazadas contra su voluntad o quizá por su irresponsabilidad y son madres solteras. Nadie lo recibe porque dicen que es una vergüenza, es una lacra y no sé cuánto. Madres solteras, padres solteros, divorciados. Yo tengo muchos divorciados en la iglesia. Mucha gente con ese tipo de problemas. Engañados, engañadas. Llegan mujeres a las cuales les abandonó al marido o viceversa. Y ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, ese tipo de problemas, generalmente no son muy aceptados en la iglesia cristiana. Pero como les dije al principio, Dios es un Dios de restauración. Y si la iglesia no los coge, ¿quién los va a tomar? Si me debo entender. No vengo a decirles nada sobre una filosofía de trabajo pastoral, pero nosotros los fines de semana salimos, estamos en el mero centro de la ciudad. Nosotros salimos cada viernes, cada sábado a levantar prostitutas y homosexuales y niños de la calle. Esa es la cara que Dios me ha puesto. Yo pastoreaba antes en una iglesia en uno de los barrios más ricos de esta ciudad. Y después me fui del país, tuve un tiempo de restauración, volví aquí, comenzamos una nueva iglesia que está en el mismo centro, en el centro histórico. Y alguna vez yo llegué cuando el Señor nos dio el templo y ahí estaba yo de día feliz. Dije, qué bueno, qué bendición el centro de la ciudad, qué lindo tener una iglesia. Yo estuve allí en la oficina esta tarde. Cuando yo bajé, yo me sorprendí porque ahí en la puerta había dos hombres durmiendo ahí con unos cartones y tapándose con periódico. Y dije, wow. Mi primera reacción fue, sáquenme ese vagabundo de acá, no me deja sacar el carro. O cuando caminé 2-3 cuadras por ahí me di cuenta que estaba infestado de prostitutas, hay cantidad de prostitución allá. Y lo que más me impresiona es que hoy día en las calles ya no hay tantas prostitutas como antes. Ahora hay muchachos que se visten de mujer que se prostituyen. El problema impresionantemente es que no hay cristianos que vayan a predicarles. No hay pastores que les guste eso. Cuando un pastor pasa adelante de las prostitutas, que no se me peguen los espíritus demoníacos. O ven a esos chicos vestidos de mujer y dicen, ay, madre mía, y se van rapidito. Yo era así antes. Cuando pasaba por el centro de Lima y veía ahí en la esquinita a las chicas, Dios cerraba, si no se me va a meter algún espíritu por la ventana y me iba rápido. Hoy día salimos, nos pasamos hasta las 2, 3, 4 de la madrugada. Llevamos en unos carritos, jalamos ollas con water, con sopa, con café y panes. Y vamos, nos sentamos con ellos y les damos comida. Y después, porque si tú vas de frente y dices, te quiero compartir la palabra de Dios, te van a mentar la madre. Entonces, tenés bien. Pero si vas y dices, ¿quieres sopita caliente? ¿Quieres water? Claro, sí, muchas gracias. Le das y después de buena gana te reciben la palabra. ¿Se me entiende? En mi agenda tengo ahí escrito los nombres. Creo, es uno de mis
Y yo diría que así como los Boy Scouts tienen estrellitas, yo digo, eso voy a lucir en el cielo, pero estoy orgulloso, voy a ganar más de 100 prostitutas hasta ahora. Y la otra vez fui al Canal 9, me hicieron una entrevista y me dijeron que era pastor de prostitutas. Y yo pensé que era una ofensa, pero después he visto que es un gran honor ser pastor de prostitutas. Además, yo me pongo a pensar, si Jesús viviera en Lima, ¿dónde creen ustedes que estaría? Les dejo con la pregunta. ¿Dónde estaría el Señor Jesús si viviera en Lima? Es tremendo, ¿verdad? Por eso es que Dios es un Dios de restauración y nosotros tenemos que ser cristianos restauradores. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, hermanos, miren, el Señor está trabajando por medio del Espíritu Santo para que nosotros seamos la imagen de Cristo. No sé cuándo se entregó usted al Señor. Algunos tienen 30 años de creyentes, otros tienen 20, otros tienen 10, otros tienen 5, otros tienen 1 año de creyentes. Pero desde ese día, el Señor ha comenzado a trabajar para llevarte desde ese punto hasta que tú llegues a ser la imagen del Señor Jesucristo. Y que cuando tú llegues a su presencia, el Señor te vea y diga, este es mi imagen. ¿Aló? ¿Sí? Ahora algunos dirán, pero acá hay unos hermanos que ya tienen 30 años de creyentes. Ellos ya estarán mejor trabajados. ¿Quién sabe? Yo no le puedo contestar eso. Pero en cambio hubo una hermana que se entregó el año pasado y ya se murió. Entonces, pobre, habrá entrado así nomás al cielo, pues San Pedro estaba trabajando con ella. No es así, no es así. No. Dios tiene misterios que no entendemos. Y el Señor que controla todo, por eso es Dios, Él sabe por qué. Pero de esa imperfección que nosotros trajimos al momento de entregarnos, hermanos, entonces el Señor, por medio de su Espíritu Santo, ha comenzado el trabajo, y Él está como un escultor, ¿verdad? Como un escultor, ahí tiene el pedazo de madera o de piedra, y ahí está cincelando. El Espíritu Santo está cincelando tu vida, y te está dando. Entonces, cuando tengas problemas, consejo número 1 esta noche, no te estés quejando. ¿Aló? Qué bueno que caen mujeres que están mirando a los que se duermen. Les mete un palazo en mi parecer. No, yo conocí una iglesia donde había las hermanitas que son mujeres, son más bravas. Los varones son más condescendientes. Pero había una hermanita así, andaba con una reglita así, pero de metal, no de plástico, de metal. Y andaba así, bravísima. Al que le veía que estaba así, y hasta el predicador se despertaba. No se vayan a dormir. Entonces, hermanos, el Señor está trabajando en eso, ¿verdad? El Señor está todos los días está en eso, trabajando. Y está cincelando tu vida. Cada circunstancia de nuestra vida está siendo controlada por el Señor, por nuestro Dios, y cuando vengan esas tribulaciones al cual hace mención el apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos, hermano, usted tiene que tener la sabiduría para comprender lo que el Señor está haciendo. Usted no vaya a ser como Pablo, ¿verdad? Antes que se convirtiera, ¿se acuerdan cuando él se encontró con el Señor camino a Damasco? Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo. Y él sabía quién le hablaba. Por eso dijo, sí, Señor, dime, Señor. Él sabía que le estaba hablando el Señor. Y le dice, ¿quién eres? Pregunta. Y el Señor le dice, yo soy Jesús. Wow. Y antes que reaccionara Pablo, le habla el Señor y le dice, mira, Saulo, dura cosa te es dar cosas, es decir, dar patadas contra el aguijón. ¿Quién de ustedes haría eso? Imagínense aquí en la pared unos cuchillos ahí que están puestos en la pared, y usted viene y muy espiritual y está tirando contra esos cuchillos. ¿Lo haría? ¿Lo harían? No. No, obviamente, eso es falta de sabiduría.
Y el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, no lo hagas, Pablo. Está diciendo en otras palabras, Saulo, yo te voy a convertir en otra persona, vas a dejar de ser Saulo, te voy a convertir en Pablo, pero vas a tener que sujetarte a lo que yo hago. Y eso es lo que estoy diciéndoles esta noche. ¿Sí? Cada vez que usted cuando vienen esas tribulaciones se queja, está dando patadas contra el aguijón, está dando cosas contra el aguijón. Cada vez que usted reniega, está deteniendo el proceso, está retrocediendo en el proceso. Está tomando la actitud de Pablo o de Saulo en ese momento. Hermanos, dice que la tribulación produce prueba. La tribulación produce prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza al final, pero antes de eso dice paciencia, paciencia. ¿Ah? Las pruebas, la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos de ustedes no tienen paciencia? A ver, ¿puedo bajar, no? Como acá hay rayos láser que me van a polarizar. ¿Cuántos tienen falta de paciencia? A ver. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos les falta paciencia? Ay, más manos. Aquí. Ajá. Yo les confieso un pecado. A mí también me falta paciencia. Me faltaba y todavía me falta paciencia. ¿Sí? Hermanos, yo todavía recuerdo cuando era un pastor asistente, yo tenía otro pastor, un hombre de Dios más viejo que era mi jefe, y yo era uno de su equipo. Y entonces, hermanos, ocurría que habían situaciones en la iglesia, habían situaciones. A veces alguna hermana, yo todavía hasta ahora me acuerdo, tengo pesadillas con alguna de esas viejas, hermano, terribles, unas hermanas. Pero como dice, o como decía el Chavo del 8, eran unas viejas chancudas, terribles esas hermanas. Hacían de las suyas y todo. Y venían los sugieres, se quejaban con el pastor, se quejaban conmigo porque yo era el pastor encargado de los sugieres. Yo decía, hermano. Y entonces yo iba donde el pastor y le decía, fíjese, una vez más esa hermana hizo de las suyas. ¿No? Y es que la hermana decía, a mí no me pasa nada, nadie me va a hacer nada, porque yo soy una miembro fundadora. Había una tía que yo soy fundadora, yo soy una columna acá de iglesia. Si yo salgo, se cae la iglesia. Hermano, no voy a decir quiénes son fundadores, pero hay algunos que tienen ese espíritu. Yo soy una columna aquí. Si esa columna falta, se cae toda la iglesia. Godofredo y casa, y todos se caen, todos se caen. Y entonces tienen unas ínfulas ahí. Y había una hermana allá en la iglesia, una hermana que la tenía hasta acá. Y decía, esta vieja condenada. Pero claro, cuando ay, hermanita, decía, pero por dentro es Y entonces yo me quejaba con el jefe, con el pastor general, y decía, profesor, hagamos algo con esa hermana. Si usted no lo quiere hacer, déjelo a mí, yo la despido. Una manzana podrida, pude a las demás. No haga eso, pastor. Y me acuerdo que el pastor ahí sentado en su escritorio, y yo estaba enfrente, y me decía, ay, Freddy. Y hasta ahora me acuerdo de ese consejo, me ha servido mucho. Me decía, Freddy, en el ministerio pastoral tienes que tener mucha paciencia. Paciencia. Dentro de mí decía, lo que pasa es que usted está viejo, ya paciencia. No, hay que liquidar de una vez a la vieja. Y mira, hermano, me llegó mi tiempo, yo me fui de la iglesia por X circunstancias, yo me fui y la vieja se quedó ahí. Entonces, hermano, ya que se la paciencia. Acá dice que las pruebas van a producir paciencia. Usted necesita paciencia. Ahora, lo
impresionante es que a veces nosotros somos tan selectivos, tenemos paciencia solamente con algunas cosas o personas cuando nos conviene, pero no tenemos paciencia con otros. Sí, a veces somos demasiado pacientes con nuestros hijos, o nuestras hijas, o con los nuestros. Y a veces no tenemos paciencia con otros. Entonces, la palabra dice que las pruebas, la tribulación va a producir prueba. Y la prueba va a producir paciencia. Necesitamos paciencia. ¿Cuánto necesitan paciencia? Dígale al que está al lado suyo, necesitamos paciencia. Sí. Una de las razones, o uno de los temas, uno de los puntos favoritos de Satanás para derribar a los creyentes es la falta de paciencia. Me he dado cuenta a través de los años. Este año, aunque yo no soy de los que lleva la cuenta de eso, pero hasta donde recuerdo y me parece, este año ya van a ser 35 años desde que yo comencé a pastorear. Yo obviamente hoy ya no soy el mismo pastor de hace 10 años. Ese pastor que era la gallada de Wilder, ¿verdad? Cuando todavía tenía pelo. Y de Henry cuando era ese. Yo a Henry lo traté, lo dije en el retiro, a Henry lo traté cuando era un bebé, cuando Wilder lo traía cargando y le daba su mamadera. Así conocía a Henry. Hace como 20 años atrás. ¿Entiendes? Pero yo no soy el mismo pastor de ese entonces. 20 años después sería inaudito que sea el mismo. Dios te va a ir procesando para que llegues a ser alguien paciente. La Biblia dice, si el Señor Jesús no hubiese enfrentado la cruz pacientemente, nosotros no seríamos salvos. Hermano, y alguien diga, el Señor Jesús era paciente. Por supuesto que era paciente, hermanos queridos. Cuando Él estaba, hermanos, ahí delante, mire, estaba ya atado el Señor, estaba atado y le habían quitado la ropa y le habían puesto un manto ahí, no sé, bueno, limpio, sucio, no sé, pero estaba ahí, se moría de frío probablemente, y delante tenía a Pilatos. Y le hacía preguntas, y el Señor estaba ahí. No decía absolutamente nada. Y como que Pilatos pierde la paciencia, perdió la paciencia, y le dice, hey, ¿no me vas a contestar lo que te estoy preguntando? Pregunto, yo le voy a decir en peruano, estoy como un tonto hablándote y pregunté, y tú no me contestas nada. Y le dice, ¿no sabes que yo tengo el poder para mandarte matar o dejarte libre? Ahí recién habló el Señor. Y le dijo, insecto, tú no tienes ningún poder sobre mí. A mí nadie me quita la vida. Yo la estoy entregando porque yo quiero. Aleluya. Porque yo estoy porque yo quiero entregar mi vida. Y como dicen los chicos hoy, dirían, pasa nomás. Ya se está diciendo. El Señor tenía paciencia, queridos. Tenía mucha paciencia. Y esa noche, ustedes saben toda la batahola que hicieron, le pegaron, le escupieron y le tiraron con el carrizo, hicieron la corona de así muy doloroso. Y por ahí ya le corría la sangre por los costados y lo estaban desfigurando, le estaban escupiendo. Qué vejamen, hermano. Qué impresionante la forma en cómo estaban tratando al Señor. Y está allí. Y un soldado, dice la Escritura, que un soldado atrevió a decir, y le dice, hey, tú no salvabas a todos, tú no eres el salvador del mundo, y decías, ven a mí para salvar, no estabas salvando a todos, eres el salvador, y ahora le dice, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Lo estaban provocando. Y el Señor Jesús
Fue la otra vez que habló. Y le dice, mira, si yo quisiera, ahí dijo, Señor, si yo quisiera, pero no quiero. Podía, sí podía, pero no quería. Dice, si yo quisiera, puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles en este momento. Algunos comentaristas dicen que una legión eran 1000 soldados. Entonces el Señor Jesús estaba hablando de 12.000 ángeles. 12.000. Hermano, la Biblia dice que un solo ángel es el que va a agarrar a Satanás, lo va a atar y lo va a tirar a la Biblia por 1000 años. La Biblia también dice que 2 angelitos, 2 nomás bajaron para destruir Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice que un solo ángel luchó contra el príncipe de Persia, Miguel, y lo derrotó. Y ahora este insecto rastrero, Dios mío, este pobre hombre infeliz le dice, oye, tú no te salvas. Y él dice, puedo pedir 12.000 ángeles, insecto, pero no quiero. ¿Tenía paciencia o no tenía paciencia? Yo me imagino que usted no será de esos, ¿verdad? Algunos interpretan mal ese pasaje que dice solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos, y algunos se creen muy valientes. Sí. ¿Cuántos son valientes? Amén. Ahora ya piensan. Algunos creen que valientes es como si no provoques. Aquí, hermano, el gordito, ahí. Te lo digo nomás. No me provoques. El 5. Y así, ¿sí o no? Ya. No me provoques, hermano. No me provoques. Mira, se me está subiendo. Está por aquí, ya está. No me provoques, hermano. Y es como una pantomima, hermano, ¿verdad? Los que se creen valientes hacen eso. ¿No han visto en la calle? Conmigo. Tú sabes por quién estás. Y hacen así. Y parece que estuviera cosido. No me provoques. Algunos creen que ser valiente es sacarse chalán, remangarse y aquí. No, hermano, eso no es ser valiente. La Biblia, cuando se refiere a ser valiente, se está refiriendo a aquel que tiene el carácter temperado, aquel que tiene mucha paciencia, que no cae en las provocaciones, que cuando vienen las pruebas, hablando de nuestro tema de hoy, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, no es como aquellos hermanos, gracias a Dios no hay ni uno aquí, no es como esos que cuando vienen las pruebas dicen gracias Señor por la prueba, ¿verdad? No es como esos hermanos que se andan quejando y vienen donde el pastor, desde que vengo acá a la iglesia todo me va mal, porque he tomado la decisión equivocada, mejor me voy allá a los otros. Esos mormones, tú vas y encima te dan plata. Les felicito, el templo está bonito, hermano. Entonces dicen, no, que la pintura, ¿quién va a donar un piso, un pedazo de piso? Que la alfombra, que esto, que aquello, que quién le va a regalar un poco de cabello a la abuela. Te quejas de todo, te quejas. No. Tiene que tener paciencia. Y mire, Wilmer, ahí está parado toda esa gente. Dice, ahorita me bajo. Hermano, lo tengo frente a frente a Wilmer. Pues si no va a bajar seguro su señora, no sé, su esposa, su jugador. Hermano, frente a los problemas, frente a las tribulaciones, frente a la enfermedad, tienes que tener paciencia, tienes que tener mansedumbre, tienes que tener humildad, tienes que tener un carácter probado. Claro, no te estoy hablando que si te asaltan, ¿cómo se llama el paradero? ¿Donde me dijiste que volteé? Selima. Pero te bajas en el paradero Selima y estás bajando y te caen 5 pirañas, te van por acá y te meten por aquí, y luego asaltaron, se llevaron el celular y todo, se llevaron todo. Y luego llegas a tu casa, ¿verdad? Toca la puerta, sale la mamá. ¿Cómo estás, mijita? Aquí, mamá.
¡Aleluya! ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Me acaban de asaltar. No, no se refiere a eso. No. Cuando hablo de que tengas gozo en las tribulaciones, tengas dominio propio, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que en tu vida tú seas un hombre, una mujer que tenga un carácter probado, que no pierdas la paciencia, que cuando te provoquen no la pierdas, no pierdas la paciencia. Cuando la tribulación venga, no te quejes. Dile al que está al lado tuyo, no te quejes. Les voy a preguntar, pero no quiero que levanten su mano. ¿Cuándo se quejan cuando hay problemas? ¿Ah? ¿Cuántos son de esos que reniegan con el Señor? Que tu oración parece frío reclamo del sindicato de trabajar en construcción civil, no parece oración de hijo de Dios. Bueno, díganme, bendecido, prosperado, virtual, díganme. Hermanos, la virtud de un hijo de Dios se ve que cuando vengan las pruebas, tú tengas un carácter probado. El carácter probado es ese carácter temperado frente a las pruebas. Amén. Que así como Jesús lo provocaron y él no pisó el palito. ¿Sí? ¿Aló? Que cuando venga la enfermedad no salgas corriendo al de la botica o al de la farmacia de la esquina, sino que tengas el dominio para quedarte ahí. No sé, no te voy a parecer muy espiritual, doblar rodillas, no, pero que vayas y te vayas al patio de la casa y digas: Señor, no sé por qué es esto, pero voy a confiar en ti. ¿No? Cuando te digan que tienes un problema, tú o tu hijo o tu hija, entonces tú digas: mira, voy a confiar en ti. O cuando te roben o has perdido en un negocio, tengas la temperancia y tengas la madurez para decir: Señor, voy a confiar que tú me vas a sacar de esto. La vida cristiana no es un compendio de arengas ni de clichés ni nada, sino que demuestres en tu vida que tú tienes un carácter probado. ¿Sí? Estoy aprendiendo también. Les voy a contar algo y no vayan a decir: ay, es que el pastor estaba hablando por la herida. Miren, hermanos, yo tengo mi padre que es un pastor. Iba a decir fue un pastor, él es un pastor. Él ya está muy anciano, va a tener casi 100 años, tiene 90 y tantos. Mi madre hace 3 años y un poco más que partió con el Señor, y a mi padre todavía lo tenemos, pero su salud ha estado deteriorándose. Y yo no le estoy predicando algo que yo busqué por ahí, como hacen hoy día muchos predicadores, van en verdad a Google, ¿sí o no? Voy a googlear, usted puede poner mensaje para parar la Biblia, te va a salir en Google ahí. No. Y entonces, hermanos, yo estaba pensando mucho en estas circunstancias. Y es que ya unos 3 meses atrás, la salud de mi papá, de mi padre, se puso muy mal. Ya dejó de comer, dejó de hablar, y todo eso. Llegó un momento en que tuvimos que aceptar la realidad dura de que él se estaba quedando casi como un vegetal. Le han metido unas sondas por la nariz, por ahí es el único lugar por donde lo alimentamos. Él ya no, es como un bebé, ya no hace nada. Pero algo andaba mal, y siempre la hemoglobina está por los suelos, en 3, en 4, que es fuera de lo normal, y siempre transfusiones de sangre. Entonces, y decíamos: debemos llevarlo a un especialista. Y entonces nosotros somos 7 hermanos, tengo 6 hermanos, y algunos son muy entusiastas. Yo tengo un hermano que es pastor. En mi familia hay 4 pastores: mi hermano mayor, mi hermano menor, mi otro hermano. Entonces, uno de ellos es de una denominación pentecostal, es muy recalcitrante, ¿verdad? Parece Gamaliel,
eso, tiene que confiar en Dios. Entonces no dije nada. Y por ahí, yo tengo otra hermana también que es muy depresiva, está casada con un pastor bautista, no tengo nada contra bautistas, pero ella es muy querida, ella cuida a mi padre. Pero ha sido todo un dilema. Por fin aceptaron la idea de que había que llevarlo a un especialista y dijo, mire, algo está muy mal, llévenlo a tal lugar y a tal lugar. Preguntamos como 3 o 4 la semana pasada. Finalmente tuvimos que aceptar que teníamos que llevar a mi padre al hospital de cáncer. Lo llevamos al hospital de cáncer. Y fue la primera vez en mi vida que yo iba a ese hospital de cáncer, imagínense. Neoplásica se llama. Lo llevamos, estuvimos todo el día, esperamos allí, y cada uno con nuestra fe, ¿verdad? Cada uno con nuestros mecanismos espirituales, emocionales, etc. Uno de mis hermanos diciendo una cosa, el otro diciendo lo otro, el otro que es pastor diciendo lo otro, mi hermana que es pastora diciendo lo otro, la que está casada con el otro pastor, igual. Y yo estaba meditando, pensando, no es que yo sea perfecto, no. Y de lo que les estoy hablando es de lo que estoy viviendo. Por eso les insto, les estoy hablando de corazón, para que usted cuando venga, o si está pasando las adversidades, o cuando venga, tenga la actitud correcta. Actúe como alguien que está siendo formado a la imagen y semejanza de Cristo. No actúe como un patán, para que no actúe como una cristiana inmadura, que se queja de todo. O como hay algunos cristianos que le echan la culpa de todos sus males al pastor, como si el pastor tuviese parido. No es así. ¿Sí me dejo entender? Y hermano, como a las 7 de la noche, después de 3, 4 exámenes y de 3, 4 médicos salió el veredicto, llamaron a los hermanos. Yo no quise entrar, dije, yo voy a estar aquí orando, pero aparentemente el más espiritual. Yo me quedé aquí, y entraron mis hermanos y después salieron llorando, deshechos, destrozados. Y dijeron, papá tiene cáncer. Y yo dentro de mí, es una cosa como así, yo ya lo sabía, pues todo hacía presagiar que era así, ya era inevitable. Y una de mis hermanas, tengo 2 hermanas, la menor se desmayó y dijo, y es terminal, es cáncer terminal, ya no se puede hacer nada. Y Dios me trajo esta palabra y me dijo, tienes que aprender a madurar y a tomar las cosas como son. Vienen las tribulaciones y Dios quiere saber cómo tú vas a actuar frente a las tribulaciones, frente a las pruebas, y si vas a tener paciencia, y si la paciencia va a engendrar en ti esperanza, porque la esperanza no avergüenza después de todo. ¿Sí me entienden? Y entonces, sí, miren, familia de pastores. Yo soy la 4ª generación de una familia de pastores. Mi bisabuelo fue pastor, mi abuelo fue un español que fue misionero aquí, era pastor, era un pastor. Y él discipuló a mi papá, la 3ª generación de pastores, y mi papá a nosotros. O sea, por donde si usted viene, huele, va a oler a iglesia nomás. Algunos me han dicho, tú eres zanahoria, no tienes mundo, no conoces el mundo, ¿qué voy a hacer? Nunca he sido católico, no sé bailar. Yo a veces los veo a la gente bailar y me parecen, no sé, como robots que se mueven con algo, por ejemplo. Yo no sé bailar, no sé tomar. Algunos son expertos catadores, yo no sé tomar, no sé fumar. Sí fumé a los 12 años, de verdad. De una fumada casi me ahogo, entonces nunca más. ¿Ah? Entonces, y ahí hermano estaba con eso. Y yo he escuchado en mi propia gente, en mi propia familia. Seguro si ellos estarían aquí, algunos me estarían mirando medio furiosos, otros estarían diciendo, ¿no? Pero es algo que estoy viviendo. Y de corazón siento que esa es una actitud que tenemos que cambiar como creyentes. Porque estaba viendo allí a todos hijos de pastor, diciendo, todo está perdido. Otros decían, pero yo le había pedido tanto al Señor. ¿Por qué me ha hecho esto? Como si el Señor le hubiese puesto el cáncer a mi padre. No es así. Y alguien dirá, ay, es que el pastor Frei no llora, no amaba a su padre, solo está esperando la herencia. ¡No! No, hermano. Pero si se enfrenta a los problemas, tiene que mostrar un carácter probado. De eso le hablo.
Si en su familia hay alguien y le han dicho, tiene cáncer, aunque le parezca difícil lo que le voy a decir, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Si usted está sufriendo por alguna circunstancia, no va a decir, tome aire, respire 10 veces. No, dele gracias a Dios. Porque usted está siendo formado a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Y viene la otra